de suma importancia. El maestro Israel Rojas Regosini nos presenta también en su libro de Logosofía. Estos temas han sido bastante discutidos por su importancia, tienen mucho que pensar, mucho que preguntar, mucho que conocer. Entonces, vamos a iniciar con el primer capítulo. Dice, el Génesis es el camino descendente desde el mundo del espíritu, mientras que el Apocalipsis es el único ascendente por medio de la iniciación interna hacia el mundo divino, al que no puede llegar la bestia, o sea, la mente inferior, el conquistador de sí mismo por medio de la iniciación gnóstica. En ella encontraremos todo sistema disciplinario del cristianismo primitivo, sistema que consiste en prácticas y no en teorías, en hechos y no palabras, comprobaciones y no creencias. Según la Sagrada Escritura, el Apocalipsis significa revelación. Según el orden establecido, es el último de los libros del Nuevo Testamento y se da por hecho que fue uno de los últimos que se escribió. Se compone en su mayor parte de visiones y revelaciones, con un gran número de símbolos y un lenguaje alegórico o simbólico, en una especie de clave que los lectores cristianos de su tiempo entendían, pero que resultaba oscuro y misterioso para los otros lectores de aquel mismo tiempo, como también lo resulta para nosotros hoy en algunos de sus pasajes. ¿Pero por qué mensaje en clave? Pues porque se escribió en una época en que la iglesia sufría una ruda persecución bajo el Imperio Romano. Era necesario fortalecer la fe y la confianza de los creyentes, presentándoles bajo un ropaje brillante de símbolos y figuras la revelación de que, a pesar del aparente triunfo de los poderes malignos, la victoria final y decisiva sería de Dios y de Cristo el Señor. Debían pues permanecer firmes y fieles en medio del sufrimiento y la persecución. Se ha comparado la índole y la estructura de este libro con un drama sinfónico. Después de compases inductores, viene la abertura de la tierra, cuyo tema es la visión del Cristo glorioso, y las cartas a las 7 iglesias. Sigue luego la abertura en el cielo. El primer acto es el de los 7 sellos, que concluye con un primer intermedio sobre los sellados de Dios. El segundo acto es el de las 7 trompetas y los 3 ayes, en el que hay un segundo intermedio. El tercer acto es el de las 7 copas. El tercer intermedio sigue esta vez al tercer acto y contiene visiones al juicio final. Luego viene el gran acto final, la Nueva Jerusalén, y después el epílogo, cuya nota dominante es: ven, Señor Jesús. El Apocalipsis o revelación ha de verse primero a la luz de la situación y los sucesos de la época en que fue escrito, o sea, en el contexto histórico de fines del siglo I de nuestra era. Visto así, constituye un mensaje concreto para los cristianos de aquellos días. Sin embargo, su mensaje esencial de esperanza, aliento y seguridad es válido para todas las épocas y ofrece en algunos pasajes una visión simbólica de los últimos tiempos. Las fuerzas mal podrían prevalecer sobre periodos más o menos prolongados, pero el triunfo definitivo será de Dios por medio de Jesús, el cristificado. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesús, el cristificado, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Cristo lo ha dado a conocer, enviado a su ángel, a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesús, el cristificado. Dichoso el que lee, dichosos los que escuchan
y la lectura de este mensaje recibido de Dios y hacen caso de lo que es aquí y está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Juan escribe a las 7 iglesias. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que ustedes y han de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. También de parte de Jesucristo, testigo fiel que fue primero en resucitar y tiene autoridad sobre las redes de la tierra. Jesús nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre, ha hecho de nosotros un rey, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Así sea. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es, era y ha de venir. El maestro Israel Rojas hace una síntesis científica y cabalística de las siguientes iglesias de la provincia de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El libro de la Revelación, según el orden establecido, es el último de los libros del Nuevo Testamento. Se ha dado por hecho que fue uno de los últimos que se escribió. Con más propiedad de llamarse el libro de la Revelación, porque en él San Juan se ocupa directamente del proceso iniciático y muestra cómo el logo solar se expresa en un microcosmos en 7 copas o redomas, 7 candeleros, 7 luces. Estas 7 copas o redomas son llamadas científicamente centros magnéticos o chakras. Como tiene función triuna, entonces aparecen también como candeleros con sus luces. Uno de aquellos grandes aspectos corresponden al mundo vital, el siguiente al orden ascendente, al mundo anímico, y el de las luces al mundo espiritual. En esta relación cabalista, San Juan hace sabiamente aparecer estas maravillas en 7 iglesias que están en Asia, y aquí aparecen como la A, como agua o sustancia, y la I como fuego o espíritu, que unidos producen o causan la vida manifestada. Si alguien se propone geográficamente a localizar en Asia las ciudades de las 7 iglesias, no las encontrará físicamente en ninguna época de la historia. La razón de ello es que la Biblia es un libro que solamente se refiere a cuestiones vitales, trascendentales, ya que de ninguna importancia sería para el hombre saber que en algún punto físico de la tierra hubiese existido 7 iglesias de barro, hechas por las manos de hombres, donde en ningún caso está Dios, según las palabras del propio San Pablo, si es que la lógica no es para el lector demostración suficiente. Estas 7 iglesias no son otras cosas que las 7 grandes vórtices de actividad dinámica, donde se va expresando cada vez más la divinidad a medida que se liberan sus fuerzas y el logo se expresa en ellos y a través de ellos. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. 11 Apocalipsis. El verbo es el primer tanto como el último sonido, así como el alfa y el omega son la primera y las últimas letras sonidas del alfabeto griego. Ese verbo se modifica en sonidos, expresándose en vibraciones en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A estos centros los chakras se refieren a los ocultistas, En el libro del Apocalipsis empieza las cartas de la iglesia de Éfeso. Dice: escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre las 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia
y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte cuenta, sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tiene esto a su favor. Al igual que yo, odias los que hacen los nicolaitas. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. El maestro en su filosofía nos presenta la iglesia de Éfeso. Corresponde al asiento de Kundalini, de los hindus, o a la serpiente emplumada de los mayas. Es el primer centro magnético localizado en un poco adelante del plexo sacro, que realmente se halla latente en el juego interno de la tierra, el poder de la diosa Kundalini. Presento una reflexión sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, la que la iglesia de Éfeso corresponde al asiento de Kundalini, el tercer aspecto del fuego sagrado del Espíritu Santo. La diosa Kundalini, el eterno fuego, en el ser humano es la expresión en el falus y su yo en el ser, mediante la generación de la especie y de todas las cosas. Es la esencia, el fuego, el que genera la existencia cuando ha sido, es y será. En Apocalipsis seguimos con la carta de Esmirna. Escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el que fue el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo ha de meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero siguen firme en tu fe. Incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. El maestro, en su logosofía, nos presenta la carta de Esmirna. Si existió alguna como ciudad célebre por su abundancia en su producción de higos, el higo es conocido como símbolo fálico y corresponde al centro vital, prostático, donde radica el poder volitivo del juicio y la razón. San Juan, al referirse a la primera iglesia, dice que tiene 7 estrellas en su diestra, porque realmente en Kundalini se hallan latentes los poderes de los 7 chakras restantes. Al referirse a Esmirna, dice que fue el primero y el postrero, porque realmente este centro es vital, es el primero y el que viene después del llamado primero, ya que en estos dos vórtices radica el aspecto positivo y negativo de la energía, o sea, la corriente estática dinámica de la diosa Kundalini. Refiriéndose a este segundo chakra o plexo, dice la Biblia: el que venciere no recibirá daños de la muerte segunda. Esto es verdad, porque él tiene dominio sobre estas energías. Puede mantenerlas activas cuando quiera, pudiendo actuar en 2 planos a la vez, en físico y el astral, lo que hace que el abandonar su envoltura física no experimente el estado caótico llamado muerte, como le sucede al que, no habiendo desenvuelto sus poderes, tiene que pasar por alguna etapa de inconsciencia, la que sucede, que puede filosóficamente llamarse segunda muerte. Esmirna
En lo cósmico es el fuego único, universal y divino. Es lo que es el eterno inmanifestado y el manifestado eterno. El principio es el principio y será el fin y nunca dejará de ser. Es el movimiento universal. En la carta del Apocalipsis seguimos con la iglesia de Pérgamo. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada de doble filo. Sé que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe en mí ni siquiera cuando mataron a Antipas y fiel testigo en esta ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo algunas cosas en tu contra. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que le dio Balán a Balac que para que hiciera pecar al pueblo de Israel, comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Además, hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaítas. Por lo tanto, cambia. De lo contrario, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le daré el maná escondido. También le daré una piedrita blanca en la que estará escrito un nuevo nombre que solo puede conocer el que la recibe. Maestro, en su carta del libro de Logosofía nos presenta lo que es la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia o centro vital correspondiente al plexo vital umbilical. Este centro corresponde dinámicamente al proceso fisiológico de asimilación y desasimilación en lo físico, al ver que en lo anímico es el centro de pasiones y deseos. Y por eso dice de él con sabiduría el evangelista: yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás. Apocalipsis 11:3. Satanás, el diablo, Arimán, Tifón y otros tantos nombres son utilizados en las diferentes mitologías y religiones para designar este centro atómico de poderes destructores de la armonía desde el punto de vista anímico. Algunos sabios le llaman a este átomo enemigo secreto, nada más expresivo ni real en su apreciación que este título, pues el que haga conciencia de la frase ya no tendrá que dudar de la frase sobre los poderes siniestros. Allí localizados como herencia egotista de la rata, la que a través de las edades ha engendrado pasiones, odios, envidias, celos y en fin, todas aquellas fuerzas siniestras que en conjunto hacen el karma pesado en la raza. Las escuelas negativas de magos negros aconsejan a sus discípulos meditar sobre el referido centro, pues así pueden hacer de ellos pobres sirvientes, vampirizándolos y ordenándoles categóricamente lo que deben ejecutar en beneficio siempre de egotismos personalísimos del siniestro mago negro. Manipula esas fuerzas con el exclusivo interés de aumentar su orgullo de siniestra maldad en contraposición a la actuación de los iniciados en el recto camino, de los cuales experimentan verdadero placer y servir y amar. La iglesia de Pérgamo es la iglesia correspondiente al plexo umbilical. Aquí el alma se dualiza, porque un polo se trata de unir al ego y el otro a la materia. En Cábala se denomina Nechamá y Nefes, y en el medio se interpreta como el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo de la seidad. En lo subjetivo lo vinculamos a la sensibilidad y al polo objetivo a la pasión material o al mundo de los negocios o bancarios. Esta es la relación molecular
con relación al átomo en la esfera de Nefes o al mundo de la materia del sistema sanguíneo del ser vital. De tal suerte que el cosmos se apoya materialmente en el plexo solar y de ahí reaccionan las fuerzas. Así que tiene una inteligencia perfecta y clara. Vemos en la iglesia del Apocalipsis con la carta de la iglesia de Tiatira. Escribe esto al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies son como bronce fino. Sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio, pero tengo esto en tu contra. Permites que esa mujer, Isabel, haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas se está alejando de mi lado a mi pueblo, les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Le di tiempo para que cambiara, pero ella no ha querido dejar su inmoralidad. Por eso la hago caer enferma en cama y hago sufrir mucho a los que cometieron adulterio con ella, a menos que dejen de pecar con ella. Voy a matar también a sus hijos con una plaga y así todos los creyentes sabrán que yo sé todo lo que la gente piensa y siente. A cada uno de ustedes le pagaré según lo que hayan hecho. Tengo algo que decir al resto de ustedes en Tiatira, a quienes no siguen esas enseñanzas ni han aprendido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás. No les exigiré nada, solo pórtense como lo han hecho hasta mi venida. Al que salga victorioso y salgas y siga haciendo hasta el final lo que yo pido, le daré poder sobre todas las naciones. El que las gobernará con su bastón de hierro, las partirá en pedazos como si fueran vasijas de barro. Esa autoridad es la misma que recibo de mi Padre. También le daré al vencedor la estrella de la mañana. Oigan bien los que el Espíritu dice a las iglesias. El maestro en Logosofía nos presenta la iglesia de Tiatira. Es el centro cardíaco. Yo he conocido tus obras postreras, son más que las primeras. Apocalipsis 11:19. En este texto, el iniciado San Juan nos da a conocer integralmente la nobleza o sublimidad del cardial dinamizado y espiritualizado en este centro vital, correspondiente a Hermes, el productor del lenguaje del sonido inicial, el verbo de vida. El conocimiento se expresa en forma directa. El que logre desarrollar este plexo poseerá, de hecho, iluminación logoica. La primera condición para que esta iglesia o plexo se abra gradual y progresivamente es simplemente la de lograr que nuestro lenguaje sea justo y melódico. Cualquiera que observe encontrará que el romance melódico que se expresa a través de los labios del perfecto enamorado. Esto indica que en tales estados afectivos, siempre que sea completamente desinteresados, las vibraciones del ritmo y esta melodía, pero no hay que olvidar que de allí es peligroso marchar hacia el sensualismo psicosexual. Y entonces veamos lo que dice San Juan. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquellas mujeres que saben enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y comer cosas ofrecidas a los ídolos. Esto quiere decir que de lo ideal, el hombre equivocadamente puede descender a lo sexual y entonces en cambio de rendir culto al espíritu, se lo rinde a la forma. Qué realismo, qué precisión de detalles con relación al carácter y peculiar psicología, si cabe decirse, de cada uno de los centros magnéticos. Los estudiantes Rosacruz
sinceros que deseen hacer conciencia virtual de los chakras o centros magnéticos no tienen más que coger el Apocalipsis o gran revelación y solozarse en sus profundas enseñanzas. La iglesia de Tiatira, esta iglesia corresponde al centro cardíaco, el centro del Cristo, la armonía en todos los niveles y campos de la vida. Es la corona de la madre naturaleza, la corona de la obra del adepto sacrificado. Es la corona de la obra en perfecta armonía. El pasado y el porvenir hecho unidad en la conciencia del dolor, hecho armonía en la obediencia del amor. Es la cruz del Redentor, el Hijo ungido por el rocío del fuego del lobo solar. La sublime ciencia de Rosacruz nos demuestra filosóficamente que nosotros no somos hermanos, nosotros somos uno. El sentimiento de fraternidad es un principio de amor. El amor es el sentimiento que nos llama a la unidad. El amor sublimado y divino emanado por Dios es por lo absoluto. Ahora, en la carta del Apocalipsis, tenemos la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Sin embargo, hay unos pocos de ustedes en Sardis que que no han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que salga victorioso, irá vestido de blanco junto con ellos. No quitarán jamás su nombre del libro de la vida delante de mi Padre y de sus ángeles. Diré que es mío. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El maestro en Logosofía nos presenta la iglesia de Sardis. Corresponde al centro faríngeo. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de los que has recibido y has oído y guárdalo, y arrepiéntete. Así no velaréis. Vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Apocalipsis 3, 2 y 3. Aquí el apóstol nos da a conocer la importancia de convertirnos en continuos vigilantes de nuestro verbo o palabra, porque de lo contrario, ella con sus tonos arrítmicos nos causará la muerte moral y aún física. Tal vez es el poder del verbo hablado, y esto es hecho sin que nosotros, en nuestra inconsciencia, nos demos cuenta de la incalculable trascendencia de la palabra, por carecer todavía de responsabilidad en el uso de nuestros propios sonidos, de lo que significa el poder de nuestro verbo. No hay que olvidar que este chakra es el más importante de todos desde el punto de vista dinámico, pues en él, pues en donde se expresa el sonido objetivamente, es el sonido que hay que recurrir para el redespertamiento de lo que en un tiempo fue activo subjetivamente, y nosotros debemos animar objetivamente para los fines de la evolución consciente. El que tenga capacidad de educar la palabra habrá desarrollado este centro que es el de la energía creativa, el centro del amor manifestado, representado en el poder de multiplicarse que emerge de las estrellas, como bellamente dice el Apocalipsis. Este verso tiene relación directa con el segundo, o sea, con Esmirna, más o menos fuerte, más o menos débil, según que la iglesia en cuestión congregue más o menos poderes,
más o menos energía. El amor divino tiene su asiento en el ganglio laríngeo, al par que el prostático radica en el amor erótico. El que venciere será vencido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Aquí vemos la importancia del amor divino, sublime, superado el amor erótico. Pues solamente en tales condiciones se purificará nuestra aura y seremos vestidos con vestiduras blancas. La iglesia de Sardis es la iglesia que corresponde al centro faríngeo. Energía creativa, el fuego creativo universal, poática, indiferenciada, manifestada a través del verbo. Los místicos afirman que las palabras impregnadas de odio, de envidia o de celos conducen irremediablemente a la perdición. Las verdades del endoterismo cristiano no tienen nada de hipotéticas, porque como lo veremos en el curso de esta obra, que cariñosamente entregamos a los estudiantes de lo trascendental, logosofía, cada palabra que pronunciamos es en sí misma una fuerza poderosísima, que cual de ondas de Hertz produce las intensas modificaciones en nuestra estructura vital y anímica, según la índole o naturaleza del sonido. Los pensamientos también son sonidos que crean corrientes de alta o baja frecuencia, según que ellos revistan carácter de alta o baja frecuencia, según el carácter del carácter de vulgar racionalismo, o sea, de naturaleza mística. Cada pensamiento engendra como expresión del poder interno del verbo. Es una onda del sonido que causa modificaciones en nuestra sangre, en nuestro sistema nervioso, en nuestros centros vitales. Día por día se encontrarán procedimientos aún físicos que les irán permitiendo al hombre darse cuenta de que en lo interno de su propio ser se realizan todos los hechos que puedan contemplar en la naturaleza que lo rodea. En el curso de la obra Logosofía encontrarán que el verbo transformado en palabra es un poder excepcional que forma, sostiene y transforma todas las cosas para la ciencia. Ese verbo es el sonido. La obra cumbre del maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragusini, sobre el verbo es Logosofía. Al maestro Israel Rojas Romero se le llamó el verbo de vida. Al maestro Jesús se le llamó el verbo encarnado. Al maestro Santiago se le llamó el siervo de Dios. En el Apocalipsis, en la carta de la iglesia de Filadelfia, escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Yo sé todo lo que haces. Escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y has renunciado a tu fe en mí. Hay un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás. Son unos mentirosos que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Haré que ellos vengan y se arrodillen ante tus pies y les haré saber que yo te amo. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré el tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba los habitantes de la tierra. Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. El que salga victorioso
será una columna en el templo de Dios y permanecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la nueva Jerusalén, que bajará del cielo, de donde está mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El maestro en su obra de Logosofía nos dice, la sexta iglesia es la de Filadelfia, la que corresponde al centro pituitario y representa o encarna los logos en su naturaleza femenina de amor maternal. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tiene un poco de potencia, que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. La precisión de este sentido que encarna este centro no puede ser más explícito. El amor maternal es una afirmación del divino nombre del Verbo, quien solamente encarna lo elevado y puro. La puerta abierta que posee este centro está en la relación directa con el cardias, donde la evolución ideal se manifiesta. Entre lo uno y el otro plexo fluye el espíritu de vida, el que ya como simple reflejo. Se manifiesta en los órganos procreadores para los fines de la reproducción. De ahí que matrimonios realizados con conveniencia, sin ninguna afectividad, comúnmente están imposibilitados para concebir hijos, al par que los humildes, a los que unió el desinterés, porque no había de por medio ningún factor de índole egotista, pero sí el desinteresado afecto. Estos logran cumplir el deber logoico de la multiplicación para la gloria de ellos y en beneficio del proceso evolutivo de la raza. Así, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. ¿Cuánta sabiduría este texto del Apocalipsis al referirse al centro pituitario? Radica el poder de la secreción de las sustancias que permiten la generación o la regeneración según el uso que se haga al hombre en tales poderes. Cuando el ser humano logra educarse, no permita nunca que las sustancias logóicas dentro de su organismo salgan, sino que siempre se conserven involucionando y evolucionando, realizando así el círculo de la creación o bien transfiriendo solamente el organismo de la opuesta polaridad para dar posibilidad de nacimiento a un nuevo ser, o ya llevando la satiatira para su respectiva sublimación, entonces nunca más saldrá, se le pondrá el oculto nombre de iniciado y conquistará la nueva Jerusalén, la piedra filosofal. A esta, la iglesia de Filadelfia, a esta iglesia le corresponde el centro de la primaria. Para mi propia naturaleza no empleo ningún otro sistema que mi autoeducación. El sistema de la concienciación, tanto sea de la esfera de la inteligencia como de la esfera del sentir, como de la esfera del instinto. Todos los días busco mis instintos, cómo están trabajando para hacerme consciente del mundo material y formal. Todas las veces procuro hasta donde me sea posible, según mi alcance, ser más sensitivo, aun cuando a veces soy más armonioso, pero es mi deber procurar el reflexionar sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. El despertamiento de mi inteligencia, porque este medio puramente espiritual, sin ningún mecanismo material, es como se consigue la elevación del ser. Se puede definir o decidir, pero este es el mejor de los caminos y es el perfecto. Cuando establezco la visión de las fuerzas que estoy haciendo conciencia, estoy desarrollando mi vitalidad
y quiero hacerme consciente del instinto. Estoy haciendo lo posible por gobernar mi materia. En el Apocalipsis encontramos por último la carta de la iglesia de la Odisea. Escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todas lo que Dios creó. Sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, ya que tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mi ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez y compra también de mi medicina para que tus ojos, para que así realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz, abre la puerta y entraré. Cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. El que salga, el, oigan bien lo que dice el Espíritu a las iglesias. La iglesia de la Odisea, esta iglesia tiene relación con la pineal. La médula y el simpático son ramificaciones que coordinan como canales de relación entre el ser psíquico y el ser conscientivo. De tal suerte que si yo quiero intensificar mi espíritu, debo aumentar en mí mi sensibilidad. Por medio de la sensibilidad, aumento la energía en mí, la energía de la fuerza, la vitalidad y todo lo concerniente a la inteligencia se aumenta por la sensibilidad. Yo quiero aumentar mi capacidad psíquica. Debo desarrollar la inteligencia. Quiero hacer que la materia se transforme en sangre. Debo hacerme consciente del instinto y dirigirlo. Si yo pretendo aumentar la posibilidad de alcanzar el espíritu, que el espíritu encarne, debo fortalecer mi conciencia. Todo es trabajo de la mente espiritual, aún en la más material. Es fundamental este conocimiento. Todos los días practico mi introspección, mi desayuno espiritual con la oración, la devoción, la meditación y el éxtasis. Y por la noche la retrospección para llenar de oro sublimado la esfera de la sensoconciencia individual y cósmica. Muchas gracias. Dentro de Logosofía nos presenta la iglesia de la Odisea, correspondiente a la glándula pineal. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, más porque eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Este centro que corresponde al pensamiento divino cuando está desarrollando en su común humanidad, no es ni frío ni caliente, sino tibio, de allí que permanezca como ojo atrofiado, al par que cuando es calentado por la sublimación de las potencias, se convierte en la puerta, en el abre de sésamo, que da acceso al mundo más allá de la cuarta dimensión. Este es el gran matraz donde todos los metales de la personalidad se han de mudar en oro,
puro de la espiritualidad, sino veamos lo que dice el apóstol. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con tu lirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Como decimos en lenguaje corriente, más claro no canta un gallo. Solamente sublimando nuestros poderes podemos obtener oro afinado, un fuego y ungir con los ojos con el colirio de este mismo oro para las 7 escuelas. Así obtener acceso a la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión de los internos mundos del espíritu. Cuánta sabiduría, cuántos conocimientos trascendentalísimos están encerrados en el Apocalipsis, esperando la hora en la que seres de conciencia elevada y pura puedan abrir los 7 sellos, manejar los 7 llaves y comprender las vestiduras de las trascendentales que el apóstol iniciado dejó para gloria del hombre, que sabe adentrarse en lo más profundo de su interno ser, abriendo así las 7 puertas de las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia, Laodicea. La primera imagen con las 7 nubes. Entre Éfeso y la Odisea está expedida y obtenida la línea positiva y negativa de la misma fuerza. Entre Esmirna y Filadelfia está la positiva y negativa del segundo aspecto de logos. Entre Pérgamo y Sardis se encuentra el tercer aspecto, o sea, la fuerza ideal del Espíritu Santo con sus polos estático y dinámico. Tiatira es el vórtice que unifica armoniosamente lo de arriba o lo de abajo para realizar el milagro de la cosa única y eterna. Cada uno de estos plestos responde al sonido, a un tono, y vibra, produciendo un color. Éfeso corresponde a Do y su color es rojizo. Esmirna corresponde a Re y su color es policromo. Pérgamo corresponde a Mi y su color es rojo verdoso. Tiatira corresponde a Fe, a Fa, tiene como núcleo el amarillo oro y se extiende hacia el azul y blanco purísimo. Sardis corresponde a azul y su color es violeta. Filadelfia corresponde a La, sus colores dominantes son el amarillo, blanco y lila. La Odisea corresponde a Si, su núcleo es blanco, se extiende en el color amarillo, luego se abre en policromía de colores imposibles de describir, razón por la cual se llama cola de pavo real. Cada centro vital tiene su vocal particular, pero todos corresponden en circuitos integrales, en círculos integrales del sonido que se elabora en la faringe, con el paranava aún de los yogis de Oriente. Hermanos, ojalá que la devoción y el verbo de vida os permitan penetrar abriendo cada una de las puertas de las 7 iglesias que están en Asia, para que te conviertas así en una columna del templo de la verdad, para que obtengas como premio la piedrecita blanca, la elaborada piedra filosofal, y seas por tal razón uno de los eslabones de oro de la divina cadena que ha de salvar al mundo. Paz aún. Que la rosa florezca sobre vuestros cruces. Muchas gracias.